¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Gusto de saludarlos nuevamente a través de esta pantalla y compartir con ustedes la edición de día lunes de 18 de julio, eso es del 30 de ayuda. Una jornada marcada por el frío, el de hoy día lunes, y también, por supuesto, una semana previa, que también estuvo marcada por las bajas temperaturas y la intensidad de las lluvias. Bueno, tal vez nada excepcional, dirá usted, estamos en pleno invierno. Sí, lógico. Sin embargo, hasta hace poco, incluso se pensaba que este iba a ser un invierno bastante seco, preocupantemente seco, producto sin duda de lo que ya es algo conocido por todo el mundo y no aceptado por todo el mundo, eso sí, que se le denomina cambio climático, calentamiento global, en fin, una serie de calificativos que tiene esta situación que nos afecta desde tranquilamente hace unos 20 años, intensamente quizás mucho más en los últimos 5 años, al menos en nuestro país, donde hemos notado con mucha fuerza lo que es este cambio climático. Hablemos, por ejemplo, de una sequía que es la más larga que tenemos registrada en la historia nacional, más de 12 años. La sequía del año 60, finales del 60, simplemente una cosa de niños chicos comparativamente a lo que se ha ido viviendo en esta última década. 10 años con déficit hídrico, que ha implicado que, por ejemplo, en zonas como la nuestra, donde tenemos la laguna del Maule, que además siempre fue un referente en cuanto a la producción hidroeléctrica, desde hace años está en sus cotas marcando niveles muy bajos o incluso alarmantes. ¿Por qué? Simplemente porque durante mucho tiempo no ha habido precipitaciones de lluvia y menos de nieve lo suficientemente importantes como para recuperar y mantener ese reservorio de agua que es la laguna del Maule y de la cual depende no solamente la parte hidroeléctrica, también la parte agrícola. ¿Cómo se produce esto? Bueno, la historia es bastante larga, incluso a pesar de que no somos el país con más incidencia en cuanto a la contaminación ambiental, sí estamos en un punto donde pagamos las consecuencias. ¿Recuerda usted, por ejemplo, que en verano, que se ve tan lejano ahora, entre paréntesis, con este frío, hay ahora un nuevo índice del que tenemos que estar preocupados? Radiación ultravioleta. ¿Adivine por qué? La capa de ozono está cada vez más debilitada en nuestra zona. Y esto se viene anunciando desde los años 70, parte de los 80. Ha habido una serie de cambios en la industria justamente para evitar ese problema que es la capa, el agujero en el ozono, que a nosotros nos pega muy fuertemente, a pesar de ser un país que no contamina tanto. ¿De dónde viene todo esto? Básicamente de Estados Unidos, y que lamentablemente, por cosas de la naturaleza, se posiciona sobre el lado sur del planeta, sobre el polo, sobre nosotros, básicamente. Cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad que nos está afectando a todos, a usted, a mí, y tal vez a quienes más adelante nos sigan. De esto y otras cosas más vamos a estar hablando durante esta edición del 30 de ayuda. Y a propósito de cambio climático, una de las cosas que a nosotros ya nos ha pegado duramente es la sequía. Se lo mencionaba, más de 12 años de sequía. Esto producto, por supuesto, de lo que he dicho y de manera reiterativa, cansadoramente reiterativa, el cambio climático. Aquí hay algunas imágenes que a lo mejor nos ayudan a poner en contexto toda esta situación. Desde hace por lo menos 20 años se habla por todas partes del cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero, entre otros fenómenos que aparecen a nivel planetario en un sentido medioambiental. Y es que la irreversibilidad de algunos de estos cambios preocupan a nivel global, pues pasan los años y algunos fenómenos no hay cómo detenerlos, como por ejemplo el derretimiento de glaciares y hielos polares.
En este video queremos explicarte qué es el calentamiento global, el cambio climático que estamos viviendo, además de indicar algunos actores fundamentales tanto en su responsabilidad como en las consecuencias para la población mundial. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. De ahí que el efecto invernadero es producido por el uso desenfrenado de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, usado en industrias, diversas fábricas, transporte aéreo, marítimo y terrestre, y sobre todo, plantas de producción de energía eléctrica, en especial las termoeléctricas. Además, la deforestación también es un factor que agrava la situación intensamente. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. ¿Quiénes son los responsables? Todos. De manera conjunta, como sociedades, aún no hemos interiorizado la importancia del desastre natural del que hemos sido parte. Nuestros hábitos de consumo y nuestra despreocupación por cómo son los procesos de producción, tanto de productos como de insumos para realizar nuestras actividades, no han cambiado en lo fundamental. Sin embargo, principalmente los responsables para brindar soluciones al fenómeno son los gobiernos, pues aún no son capaces de cumplir metas mínimas para frenar el cambio climático. Si te interesa saber un poco más sobre esto, investiga sobre el Acuerdo de París y los distintos informes que la comunidad científica ha recabado para entregárselos a los gobiernos que participan de ello. Los resultados de esos informes son alarmantes. Bueno, un tema que sin duda es altamente complejo y que necesita un análisis en profundidad y, por supuesto, gente que pueda explicarnos. Mira, ¿qué enredo de cables tengo acá? Cambio climático, enredo de cables, no tiene nada mucho que ver, pero en fin, ya, listo. Bueno, como les decía, es un tema bastante complejo que nos afecta a todos y, desafortunadamente, quizás lo vimos como una amenaza de poca importancia en algún momento, cuando hace algunos años se nos mencionaba toda esta situación y pensábamos, no, pero eso no va a llegar nunca. Sin embargo, eso que se veía tan lejano ya es una realidad, que incluso afecta a regiones como la nuestra, la del Maule, que ha ido perdiendo paulatinamente su capacidad hídrica. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, se podemos especular que las razones son muchas, no solamente el uso o el aumento de vehículos con combustión interna, como se hacía mención en este video. Aquí podría ocurrir también, por ejemplo, el cultivo de monocultivos, valga la redundancia, que de una u otra manera han ido cambiando las condiciones del suelo. La menor cantidad de lluvias, sin duda, también nos afecta. Es todo un problema que llegó para quedarse. Lamentablemente no se ve exactamente muy auspicioso el panorama. Y es justamente uno de los grandes problemas que existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en la realidad, ya sea bien por exceso de información, inexactitud, como la que caemos todos al hablar de un tema que no manejamos, las fuentes por desinformación interesada,
lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En este espacio, claro, vamos a tratar de abordar un poco esta situación para entender qué es el cambio climático realmente, cómo nos afecta, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir. En definitiva, cómo nos afecta el cambio climático. Yo creo que ese es un punto bien interesante. ¿Podemos hacer algo para combatir, revertir o parar este cambio que nos está afectando? ¿Es algo que ha sido provocado por el hombre o es una condición natural y que la Tierra la ha vivido tal vez en más de alguna oportunidad? Son preguntas que creo que a todos nos asaltan. Por eso es que es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera muy errónea, como es también creer que son sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. ¿Dos cosas distintas? Pareciera que sí. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano, las que están provocando variaciones en el clima que de manera natural o no se producirían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, cosa que nosotros conseguimos de repente hacer en un par de décadas. Y esto definitivamente es consecuencia de la actividad humana, donde se están alcanzando niveles que en otras épocas nunca nos habían afectado de esta forma. Por ejemplo, las extinciones en apenas 200 años de una serie de especies. Así de fácil. Nos hemos encargado quizás de aniquilar el planeta. Y son temas que luego vamos a estar abordando dentro de algunos minutos más con una persona que durante años ha venido anunciándonos que estamos en un tremendo problema. Me lo he dicho de manera personal y la verdad es que cuando me lo decía yo quedaba ahí un tanto perplejo. Esto viene serio, va a ocurrir tal cosa en nuestra zona, el cambio climático nos afecta. Y siempre le pregunto lo mismo: ¿hay alguna posibilidad de que podamos revertir esto? La verdad es que me queda mirando con cara de, bueno, este niño es porfiado, me insiste en lo mismo. Esa pregunta se la vamos a hacer nuevamente, porfiadamente, a uno de los más importantes expertos en clima que hay en el país y que, por lo demás, es profesional de la Universidad de Talca. Dentro de un par de minutos más estaremos con el agroclimatólogo, don Patricio González, con quien vamos a hablar del cambio climático, consecuencias y si es que hay algo que todavía podamos hacer. Vamos a una pequeña pausa. Retornamos de inmediato. Hace 21 años, ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier porque la consideraban una ciudad muy pequeña, sobre todo en sectores como la Loma de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla y Canal 30 Comunitario apostamos por usted y con mucho entusiasmo comenzamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o enviar un mensaje desde su celular. Hoy más que nunca es nuestro deber que los sanjaverinos tengan la misma calidad de servicio y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de San Javier que hace 21 años invierte acá porque somos de acá. Queridas amigas, queridos amigos de Canal 30 Loncomilla, de lunes a viernes entre las 4 y las 5 de la tarde ofrecemos a usted un espacio que piensa en usted. El 30 te ayuda para exponer diversas problemáticas a nivel social,
de escala comunitaria y también para ir aclarando dudas e inquietudes sobre diferentes materias, porque nuestro norte es ayudarle a usted, a su familia, a su organización para tener una mejor calidad de vida. Puede interactuar y participar con nosotros a través del 73-256-1630 o exponer alguna denuncia o dificultad, alguna situación que a usted lo aqueje, incluso alguna actividad de beneficencia a través de nuestro WhatsApp, el más 569-6864-8989. No lo olvide, el 30 te ayuda, diariamente entre las 4 y las 5 por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Les esperamos. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña, sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años invierte acá porque somos de acá. No olvide, todos los martes usted estará en Canal 30 Televisión viendo su programa Máximo Rendimiento. ¿Quiere usted saber los deportes que se practican en ambas comunas, San Javier y Villalegre? Vea entonces los días martes, a partir de las 22 horas, su programa deportivo Máximo Rendimiento. Ha nacido 30 Radio, una propuesta musical 100% online, con lo más destacado de las últimas décadas, grandes éxitos para tus mejores momentos. 30 Radio, disponible vía streaming a través de www.canal30.cl. Esto es parte de nuestra esencia, de nuestra calidad de maulinos. Una piedra chanchera, tomates, pepinos, hierbas naturales, en fin, es lo que nos caracteriza, es lo que nos hace ser justamente gente de esta región. Historias que se dan solamente en el Maule y son las que compartimos con ustedes cada día lunes a partir de las 22 horas en Tierra Maulina. Espérenos porque algo nuevo siempre tenemos que contarles. Nuevo Velociraptor 360 ha llegado a los hogares de nuestros abonados, revolucionando la forma de conectarnos. Con Velociraptor 360 ya no tendrás rincones de tu hogar sin alcance de Wi-Fi, permitiendo que cada integrante de tu hogar disfrute de toda la velocidad que te entregamos, evitando las interferencias y entregando mayor seguridad. Eso y mucho más con el nuevo Velociraptor 360. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. ¿Cómo están? ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque quiero hacerte una invitación. Este viernes y todos los viernes, La Noche de tu Suerte, un programa de concursos y entretención por las pantallas de Canal 30. Ya lo sabes, viernes 22 horas, La Noche de tu Suerte solo por las pantallas de Canal 30. Ha llegado a las sucursales de Multicom Maule el Velociraptor.
Con este nuevo dispositivo, tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de Multicom Maule. Por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Hola amigos, quiero invitarlos a que nos reunamos todos los domingos a contar de las 22 horas en el canal 30. Ahí estaremos haciendo comentarios de libros, abordando el tema de la literatura y conversaciones con amigos aficionados a las letras. Entonces, los esperamos. Punto aparte, no lo olviden. Ha nacido 30 Radio, una propuesta musical 100% online, con lo más destacado de las últimas décadas, grandes éxitos para tus mejores momentos. 30 Radio, disponible vía streaming a través de www.canal30.cl. Ha llegado a las sucursales de Multicom Maule el Velociraptor. Con este nuevo dispositivo, tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de Multicom Maule. Por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Cuatro de la tarde y 27 minutos, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 30, haciendo el 30 Te Ayuda. Es uno de los científicos, investigadores, que con frecuencia es solicitado, no solamente por las cámaras de Canal 30, lo es de las grandes cadenas nacionales, por las radios, y es un referente en cuanto al clima dentro del país. Y es además maulino, hasta donde yo entiendo. Y si no, ha dejado hace muchos años en este. Es profesor en la Universidad de Talca, agroclimatólogo, y tiene otras gracias, cineasta. En esta oportunidad vamos a hablar del clima. Me refiero a don Patricio González Colp. ¿Cómo está, profesor? Gusto de saludarlo. Hola, Yanko, gracias por la invitación a Canal 30 para conversar de estos temas recurrentes en el último tiempo. Pato, la verdad, con Patricio existe una amistad de hace harto tiempo, sé que nos vamos a dejar de tantos distanciamientos en ese sentido. Patricio, tú te has convertido en los últimos años en un referente para el tema del clima a nivel nacional, o sea, ¿ves que hay algún problema? ¿Es ya normal ver a don Patricio González en las pantallas de medios nacionales o en radios nacionales o incluso en los diarios donde te preguntan qué está pasando acá? Tú siempre has tenido una mirada así, que ha sido bastante, por lo menos conmigo me has dicho, las cosas son así, pam, pam, vino, vino. Esto viene complicado, lo vienes anunciando unos 10 años más o menos que me vienes diciendo lo mismo, esto va a ir en aumento. ¿Está ocurriendo eso? Bueno, desde el año... La primera publicación, el primer trabajo que hicimos fue el año 1984, en que haciendo un análisis de los últimos 100 años de la pluviometría en Talca, vimos que había una caída pluviométrica importante, ¿no? sobre todo a partir de los años 70 en adelante, de forma muy paulatina. Y eso se ha ido, digamos, de alguna manera refrendando con el transcurrir del tiempo, y hasta que ya en el siglo XXI la pluviometría cayó violentamente, cosa que ya trascendió a la opinión pública, y entramos a esta mega sequía que empezó el año 2007 en adelante y que no ha parado, incluso con las lluvias que hemos tenido ahora, con la nieve, pero
por lo menos en los últimos 25 años ya sabíamos que la tendencia fundamental de Chile central, o sea, entre Coquimbo y Ñuble, es a una caída pluviométrica sustancial, déficit de lluvia y además olas de calor más intensas. Estamos llegando en Chillán, hemos tenido hasta 40 grados, 41 grados, en Talca 38, y eso es un fenómeno que ya 15 años ya llevamos de esta mega sequía, ¿no? Y ese es un problema que se va a seguir arrastrando hasta los próximos 80 años. ¿Tanto? Porque es un fenómeno irreversible. ¿80 años, Patricio? Claro, o sea, es un fenómeno irreversible, ¿no? Y eso ya está comprobado nacional e internacionalmente, que todo el planeta está con una temperatura que está en 1,1 grado por sobre la época preindustrial, o sea, la temperatura que tenía la Tierra en el siglo XVIII, XIX. Y es por eso que ya hecho el modelo de cambio climático, ahora queda la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer frente a este tema y quién tiene la responsabilidad de hacerlo? Bueno, ese es el gran tema. ¿Quién nos va a salvar de todo este lío? Patricio, los que hemos tenido la suerte de vivir un poco más, recordamos inviernos por allá, a comienzos de los años 70, cuando éramos niños, que eran inviernos largos, lluviosos, esa lluvia eterna, no era fuerte, pero era larga, de repente semanas enteras lloviendo. Y esta última semana me recordó un poquito eso, y a lo mejor todos dijimos, a lo mejor esta cosa ya se está acabando, o es solamente un veranito de San Juan que hemos estado viviendo en estos días. Bueno, en realidad, mira, nosotros hemos hecho un estudio de cuánto duraban los temporales desde el año 76 a la fecha. En los años 80, por ejemplo, el año 82, 84, 86, 87, un temporal de lluvia y viento duraba 7 días, en que se acumulaban 250 hasta 300 milímetros, con caídas de puente, inundaciones, cortes de camino, etcétera. El río Loncomilla se salía. Claro, llegaba muy arriba. El río Putacán también, habían grandes inundaciones. Y en un día incluso podían caer hasta 110 milímetros, ¿no? Como ocurrió en junio del año 1984. Ahora llueve un día y medio y se acumulan 30 milímetros y todo el mundo está contento creyendo que ha terminado esta mega sequía. Y entonces eso no es así. Y obviamente yo creo que el Estado chileno ha sido precario políticamente, técnicamente, económicamente para enfrentar este problema de la mega sequía. O sea, bastante precario para darse cuenta primero de las graves situaciones en que estamos, y ha sido precario también en adaptarnos políticamente, técnicamente a esta nueva situación. Entonces, como ha sido precario, nosotros hemos visto estos efectos dañinos en la agricultura, por ejemplo, y también en la parte urbana, en cuanto a la disponibilidad de agua potable, que todavía existe ese riesgo. Patricio, en esta zona estábamos acostumbrados a que lloviera fuerte y nos íbamos o con lluvia o con granizo. Pero nevar era más bien, y sigue siendo todavía, una cosa más bien excepcional. Recuerdo de haber sido el año 96, 97 aproximadamente, cuando hubo una nevada en esta zona, que no es normal, que dejó blanco lo que era Villa Alegre, San Javier. Tienes una memoria privilegiada, sin duda lo recuerdas, pero ese fenómeno se repite cada ¿cuánto tiempo? Porque ahora incluso el domingo o el sábado hubo agua nieve acá en la zona, se estaban ahí en Chanco, nevado. No, en realidad, mira, lo que había ocurrido eran granizadas que dejaban todo blanco, que ocurrió el año 98 por ahí. Y esa granizada no es una nevada, obviamente, que granizaba muy violentamente y queda todo cubierto de blanco. Mira, nosotros tenemos datos desde el año 1869 en Talca, datos climáticos. Y desde el año 1869 solamente hemos tenido 2 nevadas en la región del Maule, que ha sido el año 2007 y ha sido el año 2022.
También hubo una nevada en Panimaida, pero Panimaida prácticamente es precordillera por allá por los años 30. También en Curicó, también hubo una pequeña nevada. Es más, pero, aceptable por ahí, por altura. Pero nevadas, por ejemplo, a nivel de Talca, hubo el año 2007 y el año 2020. 2 nevadas en 150 años. Eso probabilísticamente es el 1% de probabilidades de que caiga nieve y había el 99% de probabilidades que no cayera nieve. Ahora, este 1% llamativamente se da el año 2007 y el año 2027, todas en el siglo XXI y todas dentro del cambio climático y todas dentro de una mega sequía. Entonces, como que se arma un panorama, ¿no? Un puzzle en el cual los extremos climáticos, si bien es cierto, son escasos, pero cuando ocurren en forma muy destructiva. Y eso es lo que ocasiona el cambio climático, que los fenómenos extremos, que antes eran más pausados, más largos en el tiempo, ahora se han concentrado en 1 o 2 días y han sido extremadamente oscilantes. Y cuando son así, los daños son evidentes, porque el sistema urbano chileno y rural está acostumbrado a que la oscilación sea muy pequeña, y así ocurrió en el siglo XX. Entonces había ciertos daños, pero podía de alguna manera absorberlos. Pero si esas oscilaciones cambian, ¿no? Son positivas o negativas, temperatura extrema, mega sequía extrema, nevada extrema, obviamente que colapsa, y ha colapsado el sistema urbano y rural en nuestro país, y fundamentalmente el tema del agua, que sigue siendo un recurso bastante escaso. Y el otro tema, y lo que está ocurriendo en Europa ahora, son las altas temperaturas, olas de calor de hasta 40 grados, hemos tenido en Chillán y 38 en Talca, que también son fenómenos que ocurrían en el siglo pasado. Tuvimos 39 grados en diciembre del año 1939, pero era una vez. Ahora es más recurrente y es más extremo. Entonces, eso ocasiona, por ejemplo, en Europa van 500 personas muertas por olas de calor. Incluso Gran Bretaña, que nunca había tenido olas de calor, se está preparando, ¿no es cierto?, para una ola de calor que iba a llegar este día lunes o martes, hasta con 40 grados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el planeta, que fenómenos que antes eran muy escasos, ahora son más recurrentes y más extremos. Patricio, estábamos acostumbrados en esta zona a veranos cálidos, siempre fueron cálidos. Estamos hablando de que bordeaban los 31, 32 grados, por ahí entre diciembre, tal vez la primera quincena, segunda quincena de enero, y de repente por ahí por febrero como que había acuérdense que estamos acá, estamos en verano, otra vez una oleada de calor. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar con este cambio? ¿Y por qué se va produciendo? ¿Qué tanto tiene que ver por ejemplo, la industrialización, el uso de motores con carburantes contaminantes como son el petróleo, el carbón, en fin, las hidroeléctricas, en fin, todo el proceso industrial, en definitiva, que es el signo de nuestros tiempos actuales? ¿Qué tanto tiene que ver eso con que el clima nos haya cambiado? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no existe. Estamos hablando a nivel de mandatario. En general, lo que se ha comprobado, porque hay un panel intergubernamental de cambio climático que se reúne todos los años en distintas partes del planeta, en distintas capitales, para analizar el tema del cambio climático desde el punto de vista científico. Y ese panel ha llegado a la conclusión de que el cambio climático en un 98% es causa humana. O sea, el hombre lo provocó. Eso ya es indiscutible. Lo provocó por la quema del petróleo, la quema de carbón, la industrialización en el siglo XIX, fundamentalmente, con el tema de la industrialización que usó mucho petróleo y carbón para desarrollar los países del hemisferio norte. Y esa quema de carbón y petróleo que quedó en la atmósfera por más de 200 años, en la actualidad está siendo como un tapón a la temperatura que la misma Tierra genera, y obviamente no hay una ventana, ¿no?, para que este calor escape, y la temperatura ha ido subiendo décima a décima, y ahora ya estamos casi un grado 2 décimas sobre el promedio, no de lo que teníamos en el siglo XIX. Y eso es lo que ha provocado el cambio climático. ¿Cuánto podemos aguantar como especie esta alza de temperatura? O sea, uno dice un grado así como, pues no es nada, pero esto proyectado al planeta, ¿es una catástrofe? Mira, en realidad la Naciones Unidas está hablando del ecocidio
o el de suicidio de la humanidad frente al cambio climático. Porque en Europa, ahora, en Portugal, España, Francia, hayan muerto alrededor de 600 personas por golpe de calor. 600 personas. Y se espera obviamente que el verano, que ya en Europa llega hasta mediados de septiembre, pueda morir muchas más, incluso en Gran Bretaña, con esta ola de calor. Entonces, es una amenaza a la vida humana que está creciendo en el planeta. Y obviamente los dos factores que son malos para la vida es el calor extremo y la falta de agua, ¿no es cierto? O sea, el calor extremo que sube y la falta de agua que baja. O sea, se está abriendo un abanico en el cual obviamente no se sabe en qué momento se va a cerrar, o sea, qué momento se va a revertir. Y ese abanico, dado que el hombre sigue utilizando carbón, sigue utilizando petróleo, en el caso de China, por ejemplo, su economía la basa en carbón, si la temperatura de la Tierra llega a 1,5 grados, o sea, nos faltan 3 décimas, estamos en 1,2, el efecto dañino que va a tener el planeta es prácticamente irreversible en cuanto a daños extremos, ¿no? Entonces, como te decía al principio, los gobiernos mundiales de todos los países, sobre todo los industrializados que queman más petróleo y carbón, y también los nuestros son más subdesarrollados, han sido muy precarios para adaptarnos al cambio climático. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y Europa, ellos tienen los suficientes recursos económicos para, de alguna manera, hacer resiliencia o evitar daños frente al cambio climático porque tienen los recursos económicos. Nosotros, que somos países en desarrollo o subdesarrollados, no tenemos esos recursos para adaptarnos al cambio climático. Entonces estamos en una situación de mucha vulnerabilidad frente al tema, sobre todo en el caso del agua, ¿no? El agua potable y el agua para la agricultura. Entonces, ¿de qué estamos dependiendo en este momento para no caer en una catástrofe en el caso de Chile? En que en algún momento algún sistema frontal se desvíe hacia la zona central de Chile y hagan estas lluvias que tuvimos en julio o estas nevazones. Pero eso es tan aleatorio como sacarse el loto, ¿no? Entonces, estamos dependiendo de algo muy vulnerable que puede suceder o como no puede suceder. Tú decías algo cierto, en los años 80 o los años 70, sabíamos que el invierno iba a ser lluvioso, sabíamos que iba a caer mucha agua, iba a hacer mucho frío, iba a haber mucho temporal, eso estaba dado por hecho. Entonces no había preocupación por el tema del agua. Ahora es tan escasa esa situación, imagínate que ya llevamos 7 meses de invierno y hemos tenido 2 sistemas frontales que se desviaron aleatoriamente hacia la zona central de Chile, como pudieron no haberse desviado y haber seguido con la mega sequía. Patricio, mencionaste, bueno, aquí los grandes consumidores de petróleo y carbón, China, Estados Unidos, Europa. Ahora, ocupando un término un tanto folclórico, Chile está pagando las habas que se comió el burro, como se dice habitualmente en el campo, haciendo alusión a que estamos pagando cuentas injustas. ¿Qué tanto es la contribución de este país pequeño, creo que no tan industrializado, a esta contaminación ambiental, a provocar este cambio climático? ¿O simplemente estamos pagando las consecuencias porque estamos acá al sur del mundo? Mira, los grandes generadores de contaminación de dióxido de carbono han sido China, Estados Unidos, Europa, en general Asia. Pero toda Sudamérica, incluido Chile, no ha contribuido en más del 0,001% a la contaminación. Y nos piden que nos descarbonicemos, y de hecho Chile está cerrando todas las plantas de carbón, etcétera, porque es un compromiso que las Naciones Unidas supone que cada país se aporte un grano de arena, finalmente esto podría revertirse. Pero si nosotros nos descarbonizamos 100%, pero China sigue aportando con 1/3 de la contaminación, lo mismo que Estados Unidos y Europa, el efecto va a ser igual. Por eso te decía yo que este cambio climático dañino, porque el cambio climático actual es dañino para la humanidad, es irreversible, porque lo que hay en la atmósfera en este momento, con lo que ya está, aunque dejemos contaminar en todo el planeta cero, va a seguir elevando la temperatura por lo menos hasta el 2080, 2100. Patricio, ¿y este cambio climático está afectando a todos los países por igual o algunos están más complicados que otros? Te hago la siguiente pregunta.
Porque a nivel de políticos, de repente nos encontramos con gente que dice el mundo se va a acabar porque el cambio climático es irreversible. Y por otro lado dicen, no, si el cambio climático no existe. O sea, hay dos posturas de repente totalmente antagónicas y tal vez irreconciliables en esto. Y también hay gente que está en medio y dice, bueno, sí, hay algo que hacer. Pero, ¿qué pasa acá? No, como te decía, el 98% de los estudios que se han hecho a nivel mundial en los últimos 25 años, desde que empezó la conferencia de cambio climático, indican que el hombre es el responsable del cambio climático. Eso ya es algo aceptado. Ya. Los que no creen eso, bueno, es por ignorancia, por estar influidos por la industria o pagados por la industria. Pero lo contrario. Pero estamos todos complicados, parejitos en el mundo. No todos. O hay algunos, porque como que entiendo sí. estamos más complicados nosotros, que no tenemos mucho aporte de esto. Mira, los países del hemisferio sur, que son los países en desarrollo o subdesarrollados, van a sufrir más los efectos del cambio climático que los países del hemisferio norte, que son los desarrollados, porque ellos tienen los recursos económicos para defenderse del cambio climático. Van a morir gente, obviamente, por olas de calor, etcétera, pero ellos tienen recursos para resarcirse de cualquier problema extremo del cambio climático, ¿no? Tienen más posibilidad, tienen más margen para moverse dentro de este clima extremo. En cambio, en el hemisferio sur, por la pobreza, por la inflación, por la falta de recursos, estamos más expuestos a sufrir más daño. Por lo menos, yo diría un 50, 60, 70% más daños que los del hemisferio norte. Y eso obviamente ya se está sintiendo en nuestro país producto de esta mega sequía, ¿no? Es que la alimentación, el trigo, el maíz, el arroz, los frutales, están dependiendo de las altas temperaturas que los afecta y también de la escasez hídrica. En Europa, por ejemplo, prácticamente el 90% del riego se hace tecnificado, ¿no? Tienen también desaladoras de agua de mar, tienen reciclaje de aguas servidas, o sea, están tecnológicamente mejor preparados que nosotros, por lo cual, pero eso no quiere decir que el Estado chileno no se pueda generar una política no de adaptación tecnológica, que lo puede hacer, puede tener los recursos, pero como te decía, las políticas en Chile han sido muy precarias para enfrentar el cambio climático, incluso a nivel regional, las regiones, el caso de la región del Maule, también ha sido bastante precario en generar políticas de adaptación no a este cambio extremo, y la municipalidad es lo mismo, ninguna municipalidad es tan rica como para generar recursos propios de adaptación. Sí se están gastando ingentes cantidades de plata en cambio en aljibe, en agua potable, en dar ayuda a los agricultores, pero eso es como una aspirina frente a un tema que necesita una cirugía mayor. Entonces, de repente, Chile, de aquí al 2025, o las regiones, van a caer en una crisis tan alta desde el punto de vista climático que todos van a decir ¿qué podemos hacer? Porque cuando hay mitigaciones, hacer cambio en aljibe, declaración de emergencia agrícola, escasez hídrica, pero las mitigaciones siempre te llevan a ti a restringirte algo. Por ejemplo, restringirte el agua potable, que gastes menos agua, que te duches menos, que tomes menos agua, etc. En cambio, si tú te adaptas, o una región se adapta al cambio climático, o un país se adapta al cambio climático, tú puedes vivir en un clima semiárido, al cual vamos, sin tener ningún tipo de restricción, nada. Tener agua suficiente para la agricultura, tener agua para la bebida, que desaparezcan los cambios en aljibe, que el secano costero tenga agua suficiente. Ese es el sistema de adaptación como ha hecho Israel. Israel ha hecho eso y vive en un clima semiárido y ellos no tienen ningún tipo de restricción. Pero nosotros, como país precario, como país que siempre está poniendo el parche curita a una herida grave, no lo tenemos. Entonces, la crisis nos va a despertar. Yo creo que de aquí al 2024, 2025 vamos a tener una crisis hídrica soberana en el país que yo no sé cómo la va a enfrentar el Estado chileno, fundamentalmente entre Coquimbo y en Ñuble. Ahí está el problema grave de mega sequía y de altas temperaturas. Patricio, justamente ya que tú lo mencionaste, también te iba a hacer la pregunta en todo caso. Entiendo que tú viviste en Israel, te formaste también profesionalmente en buena parte en ese país. O sea,
no te vienen con cuentos. O sea, tú viste lo que los israelitas han hecho con un país que, según entiendo, es cierto. Si tú me relatas lo mismo. Ahora, tú que conociste esa realidad, y que parece que ellos son los maestros en esto a nivel mundial, me causa la impresión, ¿qué hubiese hecho un israelita con esta nevada que cayó casi providencialmente ahora? Que no sé si si resulta beneficiosa a la larga o no. ¿Qué es un país que es desierto, que es arena? ¿Cómo toma a lo mejor ese, digamos, maná del cielo? Bueno, Israel, yo estudié agroclimatología, Israel es un clima semiárido, es parecido a La Serena. ¿Ya? No es tan extremo como el desierto de Atacama, sino que es un clima semiárido. Ellos, el año 89, cuando yo estudié allá, tenían el riego tecnificado prácticamente en un 99%, incluso en el desierto. Tenían también agua reciclada, todos los hoteles reciclaban el agua, las municipalidades reciclaban agua, y les servía de agua para regar incluso el prado. Acá no lo sacaban como acá. Tenían también un buen mapeo del agua subterránea, cosa que nosotros no tenemos acá. Agua subterránea, sabían dónde estaban los napas, sabían la calidad que tenían y cómo explotarla. Entonces, en base además las universidades tecnológicamente estaban investigando para apoyar al Estado en cuanto a utilizar mejor el agua. O sea, había todo un conjunto del Estado y de los privados para adaptarse a esta realidad semiárida que en el 89 nadie hablaba de cambio climático, pero Israel tenía esta calidad y ellos han sobrevivido, incluso exportan muchos de ellos su producto agrícola a Europa. Israel es un poquito más grande que la provincia de Linares, así de chico es Israel. Entonces, ellos han podido sobrevivir. Ahora, los israelitas que han venido acá se admiran de toda el agua que va, por ejemplo, por el río Loncomilla, toda el agua que va por el río Putacán, y si ustedes están en mega sequía y tienen toda esta agua, pero esa agua no sirve de nada, y lo mismo esta nevada, si no tenemos una capacidad de embalsarla. Toda esta nieve que cayó en la cordillera tiene que transformarse en hielo para que quede disponible para el verano. Si las temperaturas se elevan en agosto o parte de septiembre, mucha de esta nieve que cayó bajo los 90 metros, bajo los 2000 metros, se va a derretir y se va a perder. No solamente que caiga nieve, sino que también tiene que transformarse en hielo para que en el verano pueda aportar a los ríos. Entonces nosotros tenemos una mala gestión hídrica en Chile porque hemos sido muy reacios, yo no sé si políticamente, a entender después de 15 años el problema climático que tenemos. Yo entiendo que si en la sequía hubiésemos llevado 2 años, 3 años, te entiendo que podríamos decir, bueno, esto se va a revertir en algún momento, que el Estado piensa así, pero 15 años ya es una situación ya que no va a cambiar. Nunca un clima, un fenómeno climático ha durado 15 años, es como si hubiéramos estado 15 años lloviendo, no, eso es totalmente anormal. Hemos estado 15 años en mega sequía, cada vez menos agua, y sin embargo no tenemos mucha capacidad para retener esta agua que nos cae de forma tan aleatoria. Tenemos los mismos embalses de los años 50, hemos hecho, bueno, en Ancoa, un embalse que costó mucho. 50 años nomás. Todos los tranques que habían en los predios los echaron abajo en los años 60, 70, ahora lo están reconstruyendo. La tecnificación del riego acá no llega más allá del 30%, entonces hemos corrido muy lento frente a un cambio climático que va corriendo más rápido que nosotros. Pato, en definitiva, o sea, visto de esta forma, aunque el fenómeno que tú mencionas como irreversible continúe, Chile, pese a todo, no debiera tener escasez de agua. No debiera tener escasez de agua. Lo que sí hay es una mala gestión, una tosudez casi como política casi como política de Estado, el no hacer nada. Y siempre el parchecito a última hora. Bueno, estamos acostumbrados al parche en este país, parece. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de pie para de alguna forma Mira, a mí me han preguntado, contribuir? Te lo he preguntado otra vez, me decir lo mismo. Me han preguntado muchas veces a mí qué podemos hacer, pero si yo ya dije lo que había que hacer y dijimos nosotros lo que venía. La solución ahora viene desde el punto de vista político. O sea, el Estado chileno es el que tiene las capacidades tiene la hacienda pública, los recursos, tiene para hacer leyes, para crear. Yo ya he propuesto crear un Ministerio de Cambio Climático para que aunar todas las competencias que hay sobre el agua, por ejemplo, que están repartidas en muchos ministerios y a veces se contradicen entre ellos,
un solo Ministerio de Cambio Climático que afronte esta situación, igual que el Ministerio de Salud, que afrontó un solo ministerio la pandemia y lo hizo con éxito. Y porque esto nos va a durar los próximos 100 años, entonces se justifica tener un Ministerio de Cambio Climático que su objetivo fundamental sea adaptar al país a esta nueva realidad sin restringirle ningún tipo de recursos a las personas, el recurso hídrico fundamentalmente. Pero lamentablemente en este momento Chile está preocupado más del tema constitucional y del corto plazo que del cambio climático. O sea, yo no, más allá de lo que la televisión en forma muy frugal habla de la nevada como algo histórico, que nevó acá, que la gente subió, no sé, a Cajón del Maipo, que fue a turistear. O sea, no nos estamos dando cuenta de un problema gravísimo que tenemos en Chile y abordamos estas nevadas y estos extremos climáticos de forma muy turística y no con la seriedad que damos. Pero el clima, la naturaleza tiene dos tipos de eventos, uno que se llama intensivo y el otro que se llama extensivo. El intensivo, por ejemplo, es un terremoto, que en 3 minutos te puede destruir un país. O intensivo, una erupción volcánica, que también en un día te puede liquidar, como ocurrió en Chaitén, una población. Completa. Y los otros son los extensivos, por ejemplo, una sequía, o una sequía que lentamente empieza a bajar el agua en la región, año tras año, hasta que llega un momento en que es tan crítico que obviamente el Estado va a despertar frente a esta situación. Ahora, el ser tan lento ha provocado un problema de acostumbramiento, de que estamos, porque cuando es lento un proceso tú te vas acostumbrando y como las generaciones van cambiando, la generación que ve el clima de ahora no sabe que en los años 30 llovía desde abril hasta septiembre, porque no lo vivió. Oye, entonces, este fenómeno extensivo tiene la particularidad de ir acostumbrando a las personas a una menos lluvia y no a preocuparse de que eso es un fenómeno anormal. Yo crecí en un país que tenía marcadas 4 estaciones: verano, otoño, invierno, primavera. O sea, sabíamos que en septiembre más o menos empezaba la primavera, que en mayo, junio, sobre todo el invierno bien marcado y el verano que tanto me gusta. Hoy día de eso pareciera que va quedando poco. Me da la impresión como que ya esas 4 estaciones ya no están como eran antes. Y lo otro, ¿cuál es tu pronóstico para este 2022-2023? ¿Cómo viene la mano para nuestra región? Es que lo que pasa es que las 4 estaciones son propios de los climas mediterráneos, que los tuvimos nosotros hasta finales del siglo XX, con 4 estaciones bien marcadas, con temperaturas moderadas en verano y lluvia en invierno, y estaciones de otoño y primavera de transición, casi 3 meses. Pero eso se ha ido perdiendo térmicamente en el sentido de que el invierno se ha ido acortando, prácticamente es junio, julio, agosto el invierno, y el verano está empezando en noviembre. Térmicamente el verano empieza en noviembre con temperaturas sobre 33 grados y termina a finales de marzo, incluso a principios de abril, por lo cual el otoño también ha ido desapareciendo y solamente queda, digamos, una estación moderadamente lluviosa o incluso sin lluvia, con temperaturas que no son tan frías. Y el invierno dura prácticamente hasta agosto y septiembre hasta mediados de octubre dura la primavera, porque después de finales de octubre ya empiezan las temperaturas altas. Entonces vamos a tener un largo verano, desde noviembre hasta fines de marzo, y un invierno que no va a durar, ya no está durando más allá de 3 meses, 3 meses y medio, con lluvias que en algún momento van a ser muy intensas, pero después van a venir 3-4 días, como va a ocurrir ahora, después de esta lluvia. Vamos a tener prácticamente todas estas semanas con mucho frío, con baja temperatura y ausencia de lluvia. Y eso te hace que el déficit de lluvia, que en este momento en la región del Maule es cerca del 27%, nuevamente va a llegar al 30%. En la medida que empieza a dejar de llover, el déficit sube. Por lo cual estimamos que este año la región del Maule por lo menos va a terminar con un déficit entre un 35 a un 40% de aquí a fin de año, porque todavía a la región del Maule le faltan 350 milímetros para llegar al año normal. ¿Alguna esperanza de eso? Tendría que llover mucho en agosto y llover mucho en septiembre. O sea, tendría que llover
Tendría que ser un milagro. 350 milímetros entre agosto y septiembre para que llegáramos a un año normal. O sea, ahí tenemos que prenderle todas las velas a San Isidro. Para Claro. ver si se cuadra. Claro, pero Poco probable. si en 15 años no ha sucedido, ¿por qué va a suceder este año? Porque los mecanismos de cambio climático no han variado. A pesar de estas lluvias puntuales que hemos tenido, el mecanismo que está generando este déficit de lluvia en Chile central no han variado. Siguen igual, incluso se han intensificado. Entonces, no tenemos elementos para decir que este año vaya a haber un diluvio de aquí hasta septiembre. O sea, aquí la receta es bien clara. Si ya esto no va a cambiar, hay que adaptarse y hay que empezar a meter lucas donde hace falta. O sea, tecnología, obras y Yo creo que adaptarse a una nueva realidad Adaptarse. que nos va a tocar. Nos va a tocar. O sea, nos tocó ya. O sea, es decir, lo hemos estado viviendo los últimos 15 años y yo creo que el Estado chileno no se adaptará al cambio climático. No, lamentablemente vamos a pasar por una etapa de restricciones hídricas muy fuerte entre el 2024 al 2030, tanto en la agricultura como en la parte de agua potable. Secano costero, ni que decir, si hace más de 10 años que están con Carmen Aljibe, y ya es muy difícil que el Estado chileno se adapte a esta nueva realidad. Yo encuentro que algo va a ser, pero el aprendizaje desde este clima normal que teníamos el siglo XX al siglo XXI, para Chile va a ser muy doloroso, va a ser de mucha pérdida, porque no hubo la capacidad política o la decisión política de adaptarse, y la precariedad que siempre hemos tenido frente a los desastres naturales refleja esa situación, ¿no? Esa situación de un país que no hemos aprendido del hemisferio norte o de otros países que están viviendo esta situación y que de alguna manera se han ido adaptando en forma fehaciente. Aquí el que va a sobrevivir, si hablamos de sobrevivencia, van a ser aquellos países inteligentes que se adapten de alguna manera al cambio climático. Van a tener pérdidas, quizás de un 20%, pero no es lo mismo que tener pérdidas de un 60%, ¿no? Seguimos siendo reactivos, lamentablemente. Así es. Ya es tarde. Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, viejo amigo, insisto nuevamente, no me canso de decirlo, vos que es habitualmente consultada respecto a estas materias como es el cambio climático, no solamente por nosotros, sino que por todos los medios a nivel nacional. Y es un orgullo que sea, por lo demás, también un amigo de acá de Canal 30, porque somos casi vecinos por lo demás, Patricio. Patricio, gracias por tu gentileza. No, gracias a ti por la invitación y a Canal 30. Y ojalá que todas estas palabras no caigan en terreno infértil, sino que se puede hacer algo, porque las regiones pueden hacer algo, las comunas pueden también irse adaptando. Si el Estado chileno no lo hace, puede haber una reacción regional frente al tema y daríamos el ejemplo, ¿no? a las demás regiones. Así que... Buena propuesta, Patricio, ya que el Estado sigue siendo sordo a este problema, tal vez la ciudadanía debiera actuar en conjunto y decir, hey, córtenla. Exacto. Ocupémonos de lo importante. Patricio González, muchas gracias. agroclimatólogo, dándonos algunas luces sobre un problema que estamos viviendo y que de repente no notamos qué tan grave es. Por acompañarnos en el 30 Te Ayuda. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad.